¿Está Gladys? Gladys, ¿me escucha? Sí, buenos días. Sí, ¿me escuchan ustedes? Así es. Ay, qué Muy bueno. buenos días. Bienvenida a la convocatoria CAS número 10 al cargo de analista de presupuesto. Por favor, antes de iniciar, ¿se podría mostrar su DNI ante la cámara? Mi DNI. Discúlpenme, denme un minutito, por favor. Me descuidé con eso. Estaba más preocupada con el... Deme un segundo. No te preocupes, no te Ok. preocupes. Gracias. Esperamos. Aquí está. No sé si lo pueden ver. Un poco más lo puede acercar ya. Sí. Muy ¿Está bien. bien? Ok, Gracias. Muy bien, gracias. para dar inicio, le voy a presentar por quienes están conformados el comité. Por mi persona, representante de Recursos Humanos, Ruth Miralles. Por parte del área usuaria, la unidad de planificación, el señor José Flores. Y por parte de la unidad de administración, señor Pedro Carrillo. Mucho gusto. Muy bien. Para dar inicio, coméntenos qué sabe acerca de Innovate Perú. Sí, Innovate Perú es una unidad ejecutora que pertenece al Ministerio de la Producción y que, ¿cómo se diría? Es la que apoya en el lado de la innovación principalmente a las empresas, ¿no? Dirigido a las empresas, pequeñas empresas de diferente tamaño, ¿no? Ahora ha salido una nueva ley que conforma una nueva estructura donde Innovate ahora formaría parte del ProInnova, ¿no? Junto con el PENIPA, ¿no? Y que en el caso en realidad son dos, ¿no? El ProCiencia y el ProInnovate, ¿no? El ProCiencia, que es lo que ve la ciencia y la tecnología, y el ProInnova, que es para el tema de innovación, ¿no? Yo he trabajado antes en Fondesit, entonces entiendo un poco más o menos la dinámica a lo que se refiere este tipo de trabajo, de financiamiento en proyectos, ¿no? En diferentes rubros, por decirlo de alguna manera, pero en algún trabajo bastante similar. Sí. Y bueno, brinda financiamiento a diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y para fortalecer proveedores y todo esto, ¿no? Uh-huh. Muy bien, gracias. Y dígame una fortaleza y una debilidad profesional. De mi parte, bueno, una fortaleza sería la responsabilidad. No soy responsable, asumo las tareas que se me encargan con responsabilidad y en la medida de lo posible las cumplo, ¿no? Y una debilidad, quizás el intentar que uno, por ejemplo, de mi parte, que todos piensen como yo, ¿no? Tratar de que cuando en realidad debemos aceptar que las personas pensamos de manera diferente, ¿no? Estoy trabajando en eso bastante para poder, ¿no? Porque es más enriquecedor. He visto también la parte positiva porque es enriquecedor tener diferentes puntos de vista, ¿no? Alimenta y aporta mucho más. Uh-huh. Muy bien. Y por último, dígame, bajo esta coyuntura, ¿usted tiene algún inconveniente de asistir a oficina? Bueno, en realidad el tema
del trabajo presencial, bueno, depende mucho de cuál es la situación de acuerdo a la norma, ¿no? De lo que establece, de que en la medida de lo posible se trabaje de manera remota lo que realmente es posible hacerlo de manera virtual, y aquellas cosas que ya son necesarias de nuestra presencia, bueno, yo no tendría ningún inconveniente con ello, ¿no? Ujú. Muy bien, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias y le doy el pase a don Pedro. Ok. Buenos días, Gladys. ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, sí, Ok, fuerte y claro. Gladys. Ok. A ver, cuéntame, ¿cuál es lo más resaltante de tu experiencia laboral? Bueno, Especialmente en esto que has trabajado en Fondesit, si es en la parte presupuestal o en qué. sí. Bueno, yo en tema de financiamientos he trabajado en Agroideas, ¿no? Y también mucho más tiempo en Fondesit, ¿no? Yo trabajaba en la unidad de seguimiento y monitoreo, que es la unidad con mayor trabajo dentro de esta dinámica de una unidad ejecutora que financia, pues es la que recibe todo el trabajo previo de la unidad, ¿no? De la unidad ejecutora de Fondesit, la recibe y la monitorea, la sigue en todo el tiempo que dura el proyecto, ¿no? Que es desde el primer desembolso hasta la ejecución total y el logro de objetivos, ¿no? De mi parte, yo me encargaba de dos puntos bien importantes, ¿no? El primero, que era el agenciar, el, el presupuestar, el certificar, o sea, dejar todo listo para que cuando recibamos los documentos y el proyecto de parte en sí de la empresa beneficiaria, incluso de la persona natural también, esté todo dispuesto para empezar a iniciar el proyecto, porque gracias al trabajo que realizo yo y mi equipo, ya tienen todo el financiamiento, ya está todo certificado, todo puede andar si es que ellos cumplen con todos los documentos previos a presentar, ¿no? Y además de eso, bueno, es preparar el presupuesto, pero también se gestionaba en ese momento el tema de las resoluciones presidenciales que aprueban estas transferencias, ¿no? Y además, si en el caso la entidad fuera una entidad pública, teníamos que hacer esta diferenciación del gasto corriente y el gasto de capital, ¿no? Entonces, eso también era un trabajo adicional que se tiene que hacer de acuerdo a la necesidad de la entidad beneficiaria, ¿no? Y posteriormente también yo me encargaba de, cuando la entidad había recibido el dinero, después de haberlo trabajado o de haber hecho compras o contrataciones, tenía que rendir. Además del monitor que se encargaba de revisar esta documentación, y yo también le daba una revisión a todo el expediente para que justificado un determinado porcentaje del gasto, se procedía a dar el visto al siguiente desembolso, ¿no? Pero previa pertinencia del gasto, ¿no? Porque nos pueden presentar documentos que no tienen relación con el proyecto. Entonces, eso era lo que el monitor revisaba y también el filtro que realizaba yo. Y luego de eso, y ya con eso se daba el visto para el desembolso, ¿no? Ya posteriormente, ya cuando se había transcurrido el periodo de tiempo el horizonte del proyecto, también al hacer el cierre final, se veía si es que había una devolución o no, ¿no? Entonces ahí también gestionábamos la devolución del dinero, y vamos a suponer que lo que devolvía era algo que era parte de un pago que se había hecho en ese mismo año, ¿no? Por ejemplo, en el 2021 se le pagó en enero y él cierra proyecto en junio. Cuando lo devuelve, ese dinero pudiera reciclarse para volverlo
tomar y volverlo a otorgar, ¿no? Un poco para tratar de aprovechar al máximo el presupuesto que hemos recibido en este año para esta entrega a este determinado instrumento, ¿no? Eso era básicamente lo que me encargaba yo de de todos los proyectos que en la unidad de seguimiento y monitoreo se manejaba y se hacía seguimiento y monitoreo, ¿no? Que incluían los proyectos de investigación, que incluían también los programas de maestría y doctorado, y también lo que se refiere ¿cómo se llama? Este tema de los viajes, ¿no? De las instancias internacionales que hacían los postulantes a este tipo de instrumento, ¿no? Este tipo de beneficio, de subvención. Entonces, eso era básicamente lo que hacía en Fondesit. Y con respecto a Agroideas, que también se financia proyectos, pero ya relacionados a temas agrícolas, proyectos de reconversión, que era básicamente el fuerte en ese momento cuando yo trabajaba en Agroideas. Ahí yo me encargaba en este caso ya no de gestionar el dinero de la subvención, directamente me encargaba de gestionar lo que el presupuesto de la unidad. Y también, de acuerdo a eso, trabajaba con la unidad que evaluaba y daba por aceptado este proyecto, ¿no? También trabajábamos cuánto nos quedaba de saldo de una bolsa que tenemos ahí, que se tenía en Agroideas, pendiente de usar, ¿no? Porque había presupuestos por año que ya se habían identificado para determinados departamentos. Entonces también hacíamos seguimiento de cuánto de lo que se había presupuestado, vamos a suponer 1 millón, ya se habían otorgado al departamento de Arequipa o al departamento de Junín, dependiendo de las priorizaciones que se habían establecido, y ver cuánto se había cumplido en otorgar o no de acuerdo a las metas establecidas, ¿no? En ambos casos también me encargaba ¿cómo se diría? Del seguimiento y monitoreo, pero ya a nivel presupuestal, ¿no? Hacíamos seguimiento al POI, también hacía el tema del multianual, ¿no? Si había que ajustar el tema de las metas presupuestales o de las metas físicas, todo el seguimiento, también me encargaba yo de los reportes de cumplimiento de algún tipo de los proyectos, ¿no? Diferentes instrumentos que se manejaban, por ejemplo, en Fondesit. De acuerdo a eso, yo hacía también informes si nosotros trabajábamos con donaciones y transferencias de otras entidades, por ejemplo, de Minedu, que nosotros gestionábamos también. Entonces también informábamos a Minedu cuánto de lo que nos habían transferido ya habíamos otorgado, y si ya era tiempo de que nos hicieran una nueva transferencia, todos esos informes también me encargaba yo. Y también de gestionar con la unidad de presupuesto, porque en ese momento yo estaba en seguimiento y monitoreo, pero había un trabajo conjunto, y de informar de que ya habían ingresado, o sea, de que ya estaba todo listo, que por favor lo ingresen, que incrementen el PCA de la unidad, ¿no? Y todo este trabajo que se realiza y en coordinación con presupuesto. De eso era lo que me encargaba principalmente, tanto en Fondesit como en Agroideas. Ok, o sea, tengo entendido que Fondesit trabajaste en la unidad orgánica de monitoreo, Sí. que no era directamente el área de presupuesto. Ajá, sí. Y en Agroidea, ahí sí trabajaste dentro del área de presupuesto o en otra área. No, trabajaba en la unidad de promoción. En la unidad de promoción. De promoción y formulación de proyectos. Y dentro del presupuesto, en tu experiencia, ¿en qué entidad has trabajado en presupuesto propiamente dicho? En presupuesto, no directamente en la unidad de presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto en Fondesit como en Agroideas, como la carga presupuestal
era muy grande en cada una de las unidades respecto al manejo. Era como que cada unidad tenía una sucursal de la unidad de presupuesto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo como supervisora financiera o como coordinadora administrativa en Agroideas, era como la sucursal, era el nexo de la unidad de presupuesto. Entonces, nosotros revisábamos el SIGA, yo me encargaba del SIGA, veía el CIAF, o sea, si bien es cierto, no estaba en la unidad de presupuesto, hacía la labor en coordinación con ellos directamente y era todo el trabajo, era como el eslabón de presupuesto con la unidad, ¿no? Entonces nosotros nos encargábamos de solicitar certificaciones, de gestionar y hacer rebajas, ¿no? Entonces, no he trabajado directamente en una unidad de presupuesto, pero sí he trabajado de la mano de ellos todo el tiempo porque éramos como el nexo entre la unidad de línea, ¿no? Y la unidad de apoyo, ¿no? Uh-huh. Ok, Gladys. Muchas gracias. Doy pase a José. Gracias. Gracias, Pedro. Buenos días, Gladys. Bienvenida a la entrevista CAS. Gracias. Coméntame, has trabajado, entiendo, por Fondesit, has trabajado con más de una fuente de financiamiento. Sí. ¿Qué me puedes comentar respecto al presupuesto que viene con contrapartida? ¿Qué es el paripasu, por ejemplo? Con contrapartida, bueno, en el caso del presupuesto con contrapartida, los proyectos, en el caso de las entidades, se comprometían a, además del dinero, o sea, vamos a suponer el proyecto era de 1 millón, ellos se comprometían a un determinado porcentaje a aportar en el proyecto, y bajo esa condición es que Fondesit o Agroideas se comprometían a dar la subvención otorgada ya mediante concurso, ¿no? En el caso de Fondesit, lo que se hacía era que la entidad, a la hora que iba a rendir sus gastos, hacía sus presentaciones, sus informes financieros y de avance de proyecto en la parte técnica, ahí informaba de cuánto era lo que habían hecho compras, o también era no solo la contrapartida a nivel financiero, sino también a nivel del personal o de los bienes que ponían a disposición del proyecto. Entonces, ellos, además de informarnos de cuánto era lo que habían ejecutado dentro del monto del presupuesto o del dinero que nosotros habíamos otorgado, ellos además rendían lo que habían aportado como parte de su contrapartida, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que nosotros íbamos también, continuábamos o no, o ya se le decía que ya tocaba que dieran su aporte, cuando si se hubieran comprometido, por ejemplo, a hacer una compra de un equipo nuevo, ¿no? Entonces tenían que cumplir con todo ello antes de nosotros continuar en entregar el presupuesto o las siguientes armadas que figuraban, ¿no? Como sucedió también en Centro de Excelencia y en otros instrumentos que manejaba Fondesit. ¿Sí? ¿Qué es el paripasu? El paripasu Se le conoce como paripasu. no tengo conocimiento. Ok. ¿Cuáles son las fases de programación, cuáles son las fases del proceso presupuestario y en qué normas se enmarcan? Las fases son la certificación, el compromiso, el devengado y el pagado, ¿no? Y el decreto legislativo 1440. Ya. Bueno, eso es lo que me has dicho, es la fase de ejecución. La fase de presupuesto de programación es Programación multianual. Programación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, ¿no? Sí. De acuerdo.
Además, Fondesit, ¿qué fuente de financiamiento ejecutaba? Bueno, además de sus recursos ordinarios, Fondesit trabajaba con el fondo Donaciones y Transferencias, que vendría a ser tanto de Fomitec, de Minedu, de Sensico, y esas básicamente, esas eran las más fuertes. Minedu, Sensico y Fomitec. Esas eran las más fuertes. Después Son habían, donaciones y transferencias. sí, donaciones y ¿No transferencias. tenían recursos por operaciones oficiales de crédito? Con el No. BID, Banco Mundial. No. Eso, o sea, sí teníamos como el Banco Mundial, pero eso, en el caso de Fondesit, eran como dos unidades apartes. Entonces, el Banco Mundial se trabajaba de manera independiente, era como una nueva estructura, era como una pequeña empresa, o sea, una pequeña unidad ejecutora, pequeñita. Y Fondesit se mantenía aparte. Entonces, Banco Mundial tiene una estructura diferente, y en el caso mío, yo lo que veía era lo que correspondía a Fondesit. En algún momento hemos dado apoyo, ¿sí? Como la unidad de seguimiento veía ambas, ¿no? Tenía una estructura igual que separaba, tenía cada uno su financiero, y alguna vez hemos dado apoyo a lo que se refiere al Banco Mundial, pero tiene toda una estructura y una dinámica completamente diferente a la de Fondesit, que era la que yo manejaba directamente. Uh-huh. Ok, Gladys, muchas gracias. Es todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Gladys. Muchas gracias por participar en esta entrevista y los resultados ya estarán saliendo al final del día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias.